Son las 9:05 de la mañana y ahora sí vamos a darle la palabra al abogado Carlos Rivera, que está en los estudios RPP y que ha tenido la amabilidad de venir junto a una de las víctimas de Barrios Altos, la señora Rosa Rojas, que perdió a un niño ahí hace 26 años. ¿Me permite? ¿Cuál es el presupuesto anual del ILD? El presupuesto anual, no tenemos un presupuesto... ¿3 millones de dólares? ¿Cómo? ¿3 millones de dólares? No, ya quisiéramos. Llegaron a tenerlo. Debe ser la mitad. ¿Quién es el principal donante? Mira, en este momento tenemos dos principales donantes, Open Society Institute y la Fundación Ford. Soros. Efectivamente. ¿Y la otra? La Fundación Ford. La Fundación Ford. Y una Ford. cartera de agencias de cooperación, tanto públicas como privadas que... ¿Miserere, Diáconos? No, en realidad son agencias básicamente europeas, ¿no? Son agencias europeas, belgas, me parece. Sí, belgas, alemanas, en realidad hemos logrado tener la capacidad de desarrollar una estrategia de consecución de fondos que incluye a la propia Naciones Unidas. Pues tengo un local en la avenida Pardo, ¿no? En un San local Isidro. alquilado, que es la casa de la familia Ramírez Villar, efectivamente. Un local bastante bueno. ¿Y cuánta gente trabaja en el ILD? ¿50, 60 personas? Un poco menos de 50 actualmente, ¿no? De algo de 47, 48 personas. Ok, gracias. Carlos Rivera, usted va a estar el próximo viernes ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a ser una vista de causa. No es propiamente un juicio, sino una vista de causa, el estado de la cuestión respecto de un caso emblemático, que es la Cantuta y Barrios Altos, por los que se condenó al expresidente Alberto Fujimori y que, como sabemos, ha sido indultado recientemente. El Estado habla a través de sus dos abogados y luego dos representantes de la víctima, usted en nombre del IDL y la señora Gloria Cano en nombre de APRODE. Cuéntenos, por favor, cómo prevé usted que se desarrolle esta vista de causa, a qué consecuencias puede llegar, qué es lo que espera usted que tenga lugar en esta vista de causa. Sí, efectivamente, el día 2 está citada esta audiencia llamada de supervisión de cumplimiento. No es una audiencia de un caso de fondo, porque los casos de fondo ya han sido resueltos con sentencia de fondo. Barrios Altos, marzo del 2001, la Cantuta, noviembre del año 2006. Por lo tanto, luego que la Corte emite sentencias, abre un periodo indeterminado de supervisión de cumplimiento, que tanto los estados están cumpliendo las sentencias que ha emitido. Y cuando ocurre algún hecho particularmente grave o que afecte las disposiciones de la Corte Interamericana, se puede solicitar ese tipo de audiencias. Y por lo tanto, la materia de discusión y de debate del día 2 básicamente va a ser sobre si es que en la medida del indulto otorgado al señor Fujimori se condicionó con los mandatos expresos de la Corte Interamericana en las sentencias de Barrios Altos y la Cantuta. Le quería preguntar sobre la Cantuta. Hay tres autores, Álvaro Vargallosa, Ricardo Uceda, Efraín Rúa, distintas tendencias ideológicas. Sí. Rúa de izquierda, Vargallosa, bueno, es Vargallosa, y Uceda, ¿no? Sí. Ellos dicen, los tres coinciden en el caso de la Cantuta. La orden que da el coronel Federico Navarro es que los detengan. Y la orden es desobedecida por Santiago Martín Rivas, que había estado en una pollería llamada Danubio, eso lo pone Uceda, pero los otros dos también lo mencionan, y se pasa un poco de tragos, y cambia la orden. Hay una discusión entre el comando, este asesino de Colina, sobre ellos. Le dicen, oye, nos han dicho que los detengamos, y Rivas dice, hay que matarlos, y Rivas los tiene a matarlos. Entonces, aquí, si uno lee estos tres autores, lo que uno ve es que el que ordena esto es Rivas, que el coronel Navarro les había ordenado que los lleven presos. Sí. En realidad, tanto la Cantuta como las otras 11 operaciones de inteligencia del destacamento Colina, hay que verlas en el contexto de las declaraciones, no tanto de los autores que hacen los libros, que proporcionaron información para el juicio, sino de las declaraciones de los miembros del destacamento Colina. Es que ellos cuentan esto también. Pero al juicio fueron 16 integrantes del destacamento Colina y todos, salvo Rivas y Carlos Pichilingue, dijeron que ellos tenían una misión en todas las operaciones. No detener personas, sino asesinarlas. Aquí dice claramente, y por lo menos Federico varios de ellos en el juicio lo que afirman es de que cuando parten a la Cantuta ya llevan cal. O sea, no llevas cal, claro, para, es que acá para cuenta detener personas. acá cuenta que les dice a la hora de ponerse, subir a la camioneta, pongan cal y palas, y ahí le empiezan a decir, oye, nos han dicho que los detengamos. Y hay la primera discusión. Se supo, para complementar la duda de Aldo, se supo cuando entran a la Cantuta que Colina había estado involucrado en Barrios Altos.
Sí, Ya se sabía, eso estaba demostradísimo. Sí, claro. Y lo de Barrios Altos había sido una matanza, no tenemos a la señora presente por las puras, fue una matanza absolutamente inhumana. Bueno, entonces, ¿por qué no se desarmó Colina justo en ese momento? ¿Por qué le siguieron dando órdenes a un comando que era claramente asesino? Exactamente, ¿no? exactamente. No, yo no discuto de que existió el comando y que mató. Lo que digo en el caso específico de la cantuta, yo tengo serias dudas, porque estos tres autores han hablado con la gente y los tres coinciden que la orden era capturarlos. Ahora, si mataron a otra gente, eso no es mi punto. El testimonio que dan esos mismos agentes en el juicio es un testimonio que da cuenta de que hay una orden y una misión para la Constitución y la ejecución de las acciones del Sacramento Colina. ¿Y es un comportamiento regular? Es un comportamiento regular. Se conocía en los años 90 solo dos operaciones: Barrios Altos, 3 de noviembre del 91, la Cantuta, 18 de julio. Pero en el interín hay 10 operaciones más que tienen la misma lógica. Creo que de Patricia en realidad sí tiene sentido. Si la orden solamente era detener, ¿por qué se continúa operaciones como Pedro Yauri, Pativilca, a las pocas semanas de Barrios Altos? Yo entiendo perfectamente lo que dice Aldo, se pueden exceder, pero en el momento que no sancionas el exceso es que estás de acuerdo con esa y a eso hay que forma de sumar operar, una serie de actos, inclusive de felicitación del comandante general del ejército. Encubrimiento hubo, eso yo no lo puedo negar. Yo solamente estoy hablando de un caso específico donde tres autores coinciden hablando con la gente que hubo orden y intención. Ahora, si mataron otros casos, es otros casos distintos. No, pero es que hay que estamos hablando entenderlo, de hay que Ustedes quieren entenderlo. ver un patrón, está bien, vean el patrón. Es que Yo lo que nosotros- les digo es que hay un caso. Yo no quiero ver donde- nada, solo estamos No, preguntando. es que parece No es que también- nosotros querramos ver, es lo Entonces, que la justicia peruana ha No, determinado. Bueno, eso es San Martín y ahí podríamos hablar sobre cómo No se solo hizo, San Martín. cómo se hizo No solo en San Martín, España, por lo menos- cómo, sí, sí, Por lo menos como en el Perú como hay en España, 3 sí, tribunales sí, sí, diferentes sí, que no sí. integra San Martín Lo que han sé, dicho lo mismo. pero hay ¿No es emails cierto? de España hablando de esta cosa. La sentencia es bien discutible. Pero si ya, quieres discutimos sí, ese tema. sí, Digamos, no, ¿qué parte de la Hablemos sobre el sigamos 2 con de otro tema. febrero. Parte de la Sobre ¿qué es sentencia. lo que la Bueno, Corte se hacen las condenas en España. Interamericana tiene que ver? Lo que ¿De qué tiene que van? ver la Corte es el indulto que tiene el título de humanitario. ¿Se condice o no con los mandatos de la sentencia de Barrios Altos y la Cantuta? A la luz de esa jurisprudencia y otra jurisprudencia que la Corte ha emitido en otros casos, que es igualmente de carácter obligatorio para el conjunto de los estados. Y usted sostiene de que no se condice. Nuestra posición, por eso es que hemos emitido un informe a la Corte y la Corte ha llamado a una audiencia, es que ese indulto no se condice y que además es generador de impunidad. No solamente por el procedimiento, sino porque los mandatos de la Corte son expresos en el sentido de ordenar a los estados investigar, juzgar y sancionar, ¿no es cierto? Y en ese ámbito de la sanción, la Corte determina no una cantidad de años, porque la Corte dice los sistemas de justicia nacionales son los que establecen cuál es la pena para cada uno de los delitos, pero sí la Corte ya en el caso Barrios Altos determinó que no puede haber eximentes de responsabilidad y tampoco puede haber beneficios indebidos en la ejecución de la condena. Por Pero lo estamos tanto, hablando de un eso es lo que- indulto humanitario Así en es, este caso. que tiene el título de humanitario. Sí. Nosotros estamos cuestionando esa calificación. Y parte central ¿por qué? del debate va a ¿Cuál es ser el eso. argumento por el que cuestiona que sea legítimo en este caso un indulto humanitario? Primero, que nos parece que es el resultado solo de un acuerdo político. Digamos que hay una secuencia de hechos y de acontecimientos durante todo el año 2017 que dan cuenta de que el presidente de la República está teniendo un interés particular, no en el tema de salud, sino en el tema del acuerdo político. Creo que hay otros elementos de carácter circunstancial que también ayudan a dar cuenta de esa afirmación. El artículo del señor Morelli, los acontecimientos del proceso de vacancia. Es decir, hay una lista, si uno hace una línea del tiempo, hay una lista bastante considerable de lo que son evidencias directas y circunstanciales que efectivamente la Corte tiene que valorar. Eso fue resultado solamente de una valoración médica o de una decisión política. Nuestra posición... Señor Rivera, es tenemos que hacer una pausa, si me permite, y si nos puede acompañar unos instantes, retomamos esta conversación porque queremos que nos explique qué consecuencias puede tener esta sesión de la Corte del viernes próximo. Y darle la palabra también a la señora Rojas, naturalmente. 9:14, pausa y regresamos a Ampliación de Noticias. Abogado Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal, quien tendrá la palabra en la sesión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que verá por una parte el tema del frontón y por otra el tema del indulto al expresidente Alberto Fujimori. Está explicándonos qué es lo que planteará usted, que no corresponde el indulto humanitario. Así es, como decía, hay argumentos de carácter político que nos dan cuenta de que lo que hizo el presidente Kuczynski la tarde del 24 de diciembre es un hecho político, que se ha pretendido dar la careta de un indulto humanitario
y que adicionalmente es justamente por esa razón por la que se ha festinado una serie de trámites, no se permite el acceso al indulto, porque en realidad nos parece que ahí está la evidencia de que efectivamente han sido violentados los trámites, se ha generado normas y directivas para la designación inclusive de médicos solo una semana antes del inicio del procedimiento de indulto. La propia resolución da cuenta de hechos en realidad insólitos, dice que Fujimori solicita el 11 el indulto, pero ya el 4 había un informe que solamente podría haberse hecho como consecuencia de la solicitud. Es decir, los documentos que se han hecho de público conocimiento, que son pocos, en realidad sí dan cuenta de que hay un hecho irregular. Por lo tanto, no calificando el señor Fujimori en cuanto a los reglamentos internos peruanos para el otorgamiento de un indulto de carácter humanitario, que no solamente dice que tiene que tener un problema de carácter de salud, sino que eso debe estar vinculado a las condiciones penitenciarias. Por lo tanto, nosotros decimos, eso no califica. Nadie dice que el señor Fujimori no está enfermo, pero lo que tiene no califica para el estándar elevado que plantea la legislación peruana. La Corte, según dijo García Sayán hace unos meses en Caretas, porque hay dos García Sayán, el de ahora y el de hace unos meses, dijo que el indulto, que la Corte nunca veía indultos, solo veía amnistías y que no tenía por qué meterse a examinar un indulto. La Corte ha cambiado de posición. García Sayán es Vidaurre contra Vidaurre, ahora lo escucha uno y es otra persona, pero él dijo eso y está escrito ahí en Caretas. Sí, pero voy a la jurisprudencia de la Corte, y la Corte tiene una línea progresiva en el desarrollo de su jurisprudencia, en la que Barrios Altos es un punto fundamental del año 2001. En Barrios Altos, la Corte incorpora una línea de prohibiciones de qué no se debe hacer en temas de derechos humanos. Y esa línea la continúa en el caso Gutiérrez Soler versus Colombia de septiembre del 2005. Y la Corte, a esa línea de prohibición de Barrios Altos, le incorpora el tema del indulto. Es cierto, la Corte no ha resuelto nunca un indulto denominado humanitario, pero la Corte en realidad, casi yo diría, el 95% de su jurisprudencia son temas sobre los cuales... Ahora, usted cuestiona el estado de salud de Fujimori y dice que no era tan grave como para que le den indulto, pero se indultó a Gerardo Sarabia, que trabaja en el IDL, se le indultó por diabetes. Mira, te agradezco la pregunta. Que no es una enfermedad. Que la ibas a hacer. No es una enfermedad terminal. Cada es una caso, enfermedad con la que se puede vivir, ¿no? Exacto. Pero cada caso hay que analizarlo. Y trabajan ustedes ahora, sí. Y lo indultaron ustedes. Ya. Cada caso hay que analizarlo en sus circunstancias. Fujimori tenía una cárcel de 400 metros, libertad absoluta y una serie de beneficios. Sarabia fue detenido el año 92, ¿no es cierto?, en el marco de una legislación antiterrorista, en la que el propio Fujimori el año 96 determina que hay inocentes en prisión y crea una comisión de ad hoc de indulto. Sí. Ese es el marco. Yo no discuto nada, discuto que Sarabia no tenía enfermedad terminal al igual que Fujimori. Pero Sarabia estaba en un régimen penitenciario que tenía 23 horas y media en la celda de 10 metros cuadrados, lo que discute junto con otras personas. Lo que se discute en la prisión es el valor libertad, no las condiciones. Bueno, ambos son indultos humanitarios, me refiero, es un tema de salud, yo te contesto, no tengo acá los documentos, con gusto te los podemos proporcionar en cualquier momento, pero sí hay condiciones sustancialmente distintas. Una cosa es estar en la Diroa y otra cosa es estar en Castrojano el año 2000. Ahí discrepo. Yo creo que no. Se le está librando la libertad a una persona y se le saca en virtud de si está enfermo o no, no de qué tipo de cárcel está metida, pues, porque si no, le indultamos a todos los que están en... No indultamos a nadie nunca, pues, porque todos están mal. O yo pido que me manden a la peor cárcel para que me saquen. Si ahora, me permites, Patricia, el punto es, si la Corte Interamericana puede o no revisar el indulto a Alberto Fujimori, ya lo veremos. Pero el caso de la gracia presidencial sobre Pativilca parece tener más posibilidades de éxito dentro de esta discusión. Efectivamente. ¿No? Porque yo particularmente creo que un indulto dado por un presidente va a ser un indulto humanitario va a ser poco probable que la Corte Interamericana o que cualquier corte cuestione. Pero lo otro tiene más argumentos formales, digamos, ¿no es cierto? El plazo en el que se debió haber hecho, etcétera. En realidad, en el texto de la resolución no tiene ningún argumento. Para comenzar, sobre el Pativilca, ni siquiera se dice que se está otorgando la gracia sobre ese caso. En realidad no se menciona ningún caso. Simplemente para que el público lo recuerde, por Pativilca a Fujimori no se le ha juzgado. Se le ha dado el indulto sobre los crímenes que ya se le había castigado, digamos. Y tendría que continuar en un supuesto. La gracia suspende los procesos en curso, eso es lo que dice la resolución. Pero tienen que suspenderse bajo ciertos parámetros, efectivamente. La Constitución plantea un término de plazo, que se supone el exceso del plazo está vulnerando tu derecho a la libertad
como consecuencia de que ha transcurrido un plazo excesivo que va más allá de los establecidos en la ley procesal. De acuerdo. El tema concreto en el caso Fujimori y Pativilca es que él no tiene orden de detención en Pativilca. Y por lo tanto, ¿cuál es la afectación si el Hay una discusión ahí, si el plazo corre a partir de que Chile dice que lo juzguen o si corría desde que se inició el caso. Eso es lo que va a tener que ver la Corte. Eso es lo que en este momento se está discutiendo. Sabremos el 2 de febrero, antes de que nos vence el tiempo, queríamos oír a la señora Rosa Rojas. Usted perdió a un niño en manos de efectivos del ejército peruano. Queríamos que se acerque al micro, por favor, y nos diga qué es lo que quiere usted decirle a los jueces de la Corte Interamericana. Bueno, primeramente buenos días. Buenos días, señora. La verdad, estas cosas que se están discutiendo ahora son temas jurídicos, ¿no? Pero mire, yo le pregunto al señor Aldo Mariátegui. Cuando el señor Fujimori estaba haciendo el colegio ahí en Barrios Altos, yo le pedí por favor que me viera mi caso y que me ayudara, porque yo a los criminales los tenía en mi cabeza, yo los había visto. Y él me prometió, me ofreció, me dijo, si ya no se preocupe, viuda de Barrios Altos, sí, somos las viudas porque éramos dos señoras viudas. Le dije, sí, somos las viudas, por favor ayúdenos. Y él nos dijo que nos iba a ayudar. ¿Usted en ese momento no lo consideraba culpable de lo que le había ocurrido? Señor Aldo, yo voté por el señor Fujimori porque también yo vivía atormentada de los cochebombas, atormentada de tantos crímenes que había en las comisarías. Yo vivía en medio de una comisaría. Bien especial. Yo le digo de que si Fujimori no le cumplió, seguramente Fujimori estaba al tanto de este destacamento. Bueno, disculpe si le menciono, pero yo vivía en el medio de tanta policía. Yo no soy Fujimori. Yo vivía en el medio de los policías. Yo tenía miedo. Entonces con eso, con mi esposo me dice, vamos a votar por el chino para que esto vaya pues a cambiar el país, porque ya muchas muertes. Por eso votamos. Le quería preguntar, ¿había gente senderista en Barrios Altos donde ustedes vivían? ¿Por qué hubo ese seguimiento? Porque había incluso un agente de inteligencia ahí, señor. Esos seguimientos que usted menciona, yo me he enterado recién después de las matanzas, después del barrio de Cantuta que sacaron. Porque lo primero que sacaban era que nosotros éramos senderistas, de las cuales yo nunca estaba enterada que había seguimiento. Por ejemplo, Luis Antonio, León Borja o Oscar León, no, ustedes conocían, se habla de que ellos están en tema de senderismo, ustedes no sabían eso. El señor Oscar vivía en la entrada, yo vivía al fondo, prácticamente yo entraba hasta el fondo de mi casa, yo no tenía nada vínculo con los vecinos de adelante. Y le quería preguntar, yo creo que esto es mentira, pero se lo pregunto de todas maneras, me toca preguntárselo. El crimen de la Cantuta escrito por Efraín Rúa, que es un hombre de izquierda, que escribe en Diario 1, Juan, no es un fujimorista. Dice dice estudiante de San Marquino, Luis Antonio León Rojas, los heladeros Oscar León, Luis Antonio León y Manuel Ríos, su esposo. Sí, mi esposo. Tenían antecedente de terrorismo. ¿Por qué pone esto Rúa? Mire, primeramente los únicos heladeros éramos yo y mi esposo. En ese callejón solamente se guardaba dos carretas. Una carreta de golosinas y una carreta de 90 por 1.20, porque es el único tamaño que entraba. La única heladera era yo y mi esposo. Su esposo era gráfico, ¿no es cierto? Teníamos una pequeña imprenta, sí. Ya. Pero eso es lo que dicen ahí muchos los heladeros, que era un depósito de heladeros, mentira. Solamente éramos los únicos heladeros, éramos solamente nosotros. Señora Rojas, muchísimas gracias por su presencia y por sus explicaciones. Nadie podrá consolarla nunca de la pérdida de un hijo, pero cuente usted naturalmente con la solidaridad de todos los peruanos de buena fe, que no nos resignamos a tantos peruanos fallecidos. No, tenemos que lamentarlo, el crimen de su hijo fue la verdad, señor, yo, ya que está acá, yo la verdad, decir, ¿no?, que por favor ya, que si el señor le dio su indulto al señor Fujimori, yo le mandé una carta al señor presidente, por favor que me atendiera, porque yo ya miraba en las televisiones que el mismo el doctor Rivera salía así, se le puede dar un indulto humanitario y todo lo demás. Y dije, bueno, pues ya al final de cuentas, esté indultado el señor o esté preso, mi hogar está destruido, mi hogar ya no se va a componer. La vida que yo he pasado y he vivido con esta muerte de mi familia, ya no lo ya lo pasé, ya lo viví. ¿Qué le hubiera gustado, que la recibiera el presidente Kuczynski? En la carta que le escribí, le dije que me escuchara, que me atendiera, que yo también soy humana, yo también soy mamá, tengo un abuelo que lo amo mucho, y que, bueno, pues, pero conversar con él, porque es también que el señor
que asuma la responsabilidad que en su gobierno hubo equivocaciones al tildarnos de las cosas que no lo fuimos. Si dice que hubo un seguimiento, que hubo investigaciones, que había muchas cosas en esa quinta, deberían haber, con nombre y apellido, sacárselo y juzgarlos. ¿Entendí bien? ¿Usted pidió reunirse con Alberto Fujimori? No, con el señor Kuczynski. Señora Rosa Rojas, muchísimas gracias por estar acá.